El viejo camionero se detuvo a buscar a un desconocido temprano en la mañana y nada volvió a ser igual antes. Frenó la mula por instinto, sin saber que esa noche cambiaría todo. Nadie le avisó que en medio de la oscuridad, una simple parada se volvería una bronca chingona, una de esas que te marca la vida. Porque a veces, la neta, el verdadero misterio no está en la carretera, sino en lo que cargas contigo después. El rugido del motor retumbó en la madrugada, como si quisiera callar el golpeteo insistente del corazón de don Julián Méndez. Afuera, el asfalto brillaba bajo una garúa pegajosa. Adentro, la cabina era su santuario y a la vez su condena. Julián tomó el volante con manos endurecidas, los nudillos blancos, sin apartar la vista del parabrisas manchado por la lluvia. El teléfono vibró en el asiento del copiloto, parpadeando con el nombre de Laura, su hija. No contestó. Dejó que la llamada se ahogara en el zumbido de la mula, como tantas veces antes. «Pinche noche larga», susurró, tragando saliva, intentando no pensar en la voz que hacía años solo escuchaba en recuerdos. Subió el volumen de la radio. Tangos viejos, acordes rasposos que lo acompañaban mientras cruzaba la frontera de Entre Ríos. Un bache inesperado lo sacudió. La mula rebotó y el termo de mate rodó, esparciendo hierba y aroma caliente por toda la cabina. Maldijo entre dientes, frenó de golpe y miró los espejos. Nadie detrás, solo su reflejo. Un hombre de barba cana, cejas gruesas y una mirada cansada que esquivaba los detalles del pasado. La luz de un retén policial parpadeó adelante, amarilla y brumosa. Julián pisó el freno, notando un temblor leve en la pierna derecha. Bajó la ventana, dejando que el aire frío llenara de humedad y nostalgia la cabina. «Buenas noches, patrón», saludó el oficial, apuntando la linterna directo a los ojos de Julián. «Buenas, jefe. Solo de paso. Rumbo a Uruguayana. ¿Papeles, por favor?» Julián buscó los documentos, sintiendo ese picor familiar en la nuca, esa sospecha constante que arrastra todo camionero de viejo cuño. Entregó los papeles sin soltar la mirada. El oficial ojeó lento, preguntando por la carga, la ruta, el destino. «¿Viaja solo?» «Como siempre», contestó Julián sin dudar. Un ruido en la caja trasera hizo que el oficial se tensara. Julián giró el cuello, alerta. «¿Qué fue eso?» «No sé, jefe. A veces el hierro cruje». El oficial rodeó la mula, linterna en mano, y Julián aprovechó para relajar un poco el puño. El silencio se volvió un cuchillo. Al volver, el oficial le devolvió los papeles. «Tenga cuidado, hay bronca en la carretera». Julián asintió, tragando el aviso como quien traga un secreto amargo. Arrancó de nuevo, pero la tranquilidad no volvió. La lluvia arreció, haciendo bailar las gotas sobre el parabrisas. Una sombra cruzó por la banqueta, apenas visible bajo la luz de los focos. Julián pisó el freno. Un perro, flaco y mojado, se perdió entre la maleza. Respiró hondo y siguió. El recuerdo lo alcanzó de golpe. La última vez que tuvo que frenar así fue hace años, cuando Laura, todavía niña, se asustó por una vaca en medio de la ruta. El pasado, siempre agazapado, saltando cuando menos lo esperas. El tablero parpadeó en rojo. «No chingues», rezongó Julián, ajustando los cables del GPS, que hacía rato funcionaba solo por milagro. Un trueno rompió el cielo. La radio se llenó de estática y voces lejanas. Camioneros hablando de accidentes, de bloqueos, de una patrulla que buscaba a alguien por la zona. Julián apagó la radio y bajó el vidrio. El aire le golpeó el rostro, mezclando olor a tierra mojada, gasoil y humedad añeja. Por un instante se quedó inmóvil, sintiendo el peso de todos los kilómetros recorridos y de los que todavía le faltaban. Un relámpago iluminó el camino vacío y Julián se sintió de nuevo solo, igual que siempre. Arrancó, decidido a terminar la noche sin más sobresaltos, pero sin saber que justo en esa ruta su destino estaba a punto de cambiar. El parabrisas seguía luchando contra la lluvia. El vaivén de los limpiadores marcaba el ritmo de la noche. Julián buscó el mate,
pero la hierba empapada y el termo vacío solo le recordaron lo solo que estaba. Miró el reloj, 2:47 de la mañana. Las luces del próximo parador aparecieron de golpe, apenas un letrero medio caído y dos faroles vencidos iluminando el lodo frente a una estructura de lámina y ladrillo. Sintió el cansancio hundido en los huesos y no dudó en entrar. El motor rugió al apagarse. Al bajar, el viento helado le pegó en la cara y el olor a fritanga y gasoil se mezcló con el vapor de la tierra mojada. En la puerta, el tintinear de una campanita lo recibió junto con la mirada curiosa de una señora que limpiaba el mostrador. «Pásele, patrón. Café recién hecho», dijo, como si supiera exactamente lo que Julián necesitaba. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Afuera, la mula seguía brillando bajo la lluvia, solitaria y resistente como él. La señora, doña Nilda, según el letrero, le sirvió un café negro y humeante. Julián la observó un momento. Sus manos marcadas y la voz suave le recordaron a su madre, allá en Corrientes, antes de que todo se fuera al carajo. «¿Viene de lejos, patrón?» «De más lejos de lo que quisiera». Ella sonrió y asintió, como si no hiciera falta decir más. Julián sacó del bolsillo una foto vieja, casi borrada, que guardaba entre los papeles del seguro. Miró los rostros sonrientes de Laura y la que fue su mujer. Se preguntó cómo sería sentarse en una mesa como esa con ellas, sin broncas, sin silencio de por medio. El café le raspó la garganta y le encendió la nostalgia. Guardó la foto antes de que doña Nilda pudiera ver la tristeza en sus ojos. En la radio del parador, una voz anunciaba la búsqueda de un sospechoso por la zona. Julián alzó la mirada, atento. «Dicen que anda suelto un tipo raro por aquí», comentó la señora, limpiando una taza con un trapo gastado. «Siempre pasan cosas cuando llueve, ¿verdad?» «La carretera nunca deja de sorprender», respondió Julián, intentando sonar indiferente, aunque el presentimiento se le coló por la espalda. De pronto, la puerta del baño se cerró de golpe. Julián pegó un brinco, el corazón le martilló en el pecho. Doña Nilda soltó una risa nerviosa. «Aquí asusta el viento», explicó, pero Julián no bajó la guardia. Volvió a mirar su mula desde la ventana y, por un segundo, le pareció ver una sombra moviéndose detrás del camión. Se puso de pie, los músculos tensos. «¿Va a salir, patrón?» «No más a echarle un ojo a la unidad». Doña Nilda lo miró, casi con pena, pero no preguntó más. La lluvia le empapó la camisa en segundos. Caminó rodeando la mula, atento a cualquier ruido. El olor a tierra y diésel era fuerte y el frío se colaba por la espalda. No encontró nada raro. Sin embargo, el presentimiento seguía ahí, clavado en el pecho. Volvió al parador, pero algo ya había cambiado. La calma de antes se había esfumado, como si el aire esperara un trueno. De regreso en su mesa, Julián no pudo evitar repasar la última discusión con Laura. Las palabras cruzadas, los gritos, el portazo, «siempre la pinche carretera, nunca tú», le había dicho ella. Recordar eso dolía más que cualquier aguacero. El café ya no tenía sabor. Julián pagó la cuenta, agradeció con un gesto y salió de nuevo al frío. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si la noche quisiera limpiarlo todo. Al subir a la mula, la radio volvió a crepitar. Otra vez la voz. «Precaución en la zona. Se busca a un hombre solo, peligroso. Cualquier novedad, avisar a la policía». Julián encendió el motor, sintiendo una inquietud nueva en el pecho. No sabía qué lo esperaba más adelante, pero esa madrugada, en ese parador olvidado, supo que la ruta estaba a punto de cruzarlo con algo que cambiaría su vida para siempre. La noche seguía cayendo sobre la ruta tupida como si quisiera tragarse todo. Julián avanzaba despacio, los limpiadores luchando contra la lluvia, la radio murmurando advertencias y música vieja. Miraba la línea blanca del pavimento como si le hablara, concentrado en llegar al siguiente pueblo, cuando de pronto un bulto oscuro junto a la banqueta le saltó a la vista. Al principio pensó que era otro perro,
pero la silueta era alta y delgada, quieta bajo el farol fundido de una curva. Un hombre. Apenas se distinguía entre la llovizna, levantando el brazo en señal de que pedía aventón. Julián sintió esa punzada incómoda en el estómago, la misma que años atrás le salvó de asaltos y broncas en la carretera. Apretó el volante, el pie dudando en pisar el freno. Ni madres, pensó primero. Siempre le habían enseñado a no confiar, y menos de noche. Además, la radio no dejaba de advertir sobre sospechosos, pero algo en la forma en que ese hombre estaba parado, empapado, la mochila colgando y el rostro apenas visible bajo la capucha, le recordó a alguien perdido, alguien que cargaba con demasiado. Julián soltó un suspiro pesado. Aflojó el acelerador, sin decidirse. La mula pasó de largo unos metros y de pronto, como si algo dentro de él le diera una orden, frenó en seco. El motor quedó ronroneando mientras Julián miraba al extraño por el espejo. El hombre corrió hasta la cabina, tropezando en el lodo. Golpeó la puerta con fuerza. «¿A dónde vas?», preguntó Julián, la voz tensa pero firme. «Hasta donde me lleve, patrón», contestó el desconocido, jadeando. «Lo que sea más lejos de aquí». Julián dudó. Miró la cara del hombre, joven, con barba descuidada y ojos grandes, cansados pero no agresivos. Un relámpago los iluminó por un segundo, y Julián vio en esos ojos un miedo que le heló la sangre. «Súbete rápido, antes de que te lleve el pinche frío», dijo finalmente, moviéndose para hacerle espacio. El tipo entró, chorreando agua, cerró la puerta de golpe. El silencio se llenó del sonido de la lluvia golpeando la cabina y la respiración agitada del pasajero. Durante unos kilómetros nadie habló. Julián le lanzó una mirada de reojo, esperando que el hombre soltara algo, una explicación, una historia. «Me llamo Ariel», dijo al fin con voz baja, casi un susurro. «Julián», respondió sin más. «Gracias por pararte. No todos lo hacen». Julián no respondió. El ambiente era tenso, cargado de preguntas sin responder. Afuera la lluvia parecía empeorar. Ariel miraba por el retrovisor una y otra vez, como si esperara que alguien lo siguiera. Julián lo notó, tragando la desconfianza con un poco de resignación. «¿Vienes solo?» «Sí y no». Ariel miró sus manos, nervioso. «La neta, vengo huyendo». Julián sintió que el corazón le latía fuerte. La voz de la radio, las alertas de la policía, el rumor en el parador. Todo se mezcló en su mente. «Mira, yo no quiero broncas», dijo Julián con firmeza. «Si traes problemas, mejor me avisas ahorita». Ariel asintió tragando saliva. «No le haré daño, se lo juro. Solo necesito llegar lejos. No tengo a dónde más ir». La sinceridad en los ojos de Ariel desconcertó a Julián. Recordó, sin querer, a su hija Laura cuando lloraba de miedo. «Va, pero te aviso, cualquier cosa rara te bajo en la próxima curva». Ariel soltó un «gracias» apenas audible, encogido sobre la mochila. La mula siguió avanzando en la noche cerrada, con dos almas atrapadas por la lluvia y un misterio que apenas comenzaba a abrirse entre ellos. La mula avanzaba lenta por la carretera enlodada, el sonido del motor mezclándose con la lluvia que parecía no tener fin. Julián apretó el volante, sintiendo el peso del silencio a su lado. Ariel, aún temblando y empapado, se acomodó como pudo, abrazando su mochila como si ahí guardara su vida entera. Nadie decía nada, pero el aire estaba cargado de preguntas y sospechas. Julián miró de reojo a Ariel, intentando adivinar algo en ese perfil joven pero endurecido. Lo notó mirar el tablero, los botones, la radio, como si buscara orientarse en un mundo ajeno. El olor a ropa mojada y tierra húmeda llenaba la cabina, mezclándose con el viejo aroma a mate y a gasoil. «¿De dónde eres?», preguntó Julián, rompiendo el hielo con voz áspera. Ariel dudó un segundo antes de contestar. «De Santa Fe, pero ya no me queda nada allá». El tono de Ariel era apagado, resignado, como quien ya perdió más de lo que pudo decir en voz alta. Siguieron unos kilómetros así, solo el ruido del limpiaparabrisas marcando el tiempo.
Julián se obligó a mirar el camino, pero sentía los ojos de Ariel clavados en él, o tal vez era solo su propia paranoia jugándole trucos. Recordó el aviso de la radio, la voz de Laura repitiendo en su cabeza: «Papá, cuídate, no confíes en nadie». Y aún así, ahí estaba, con un extraño a bordo en plena madrugada. Un bache lo sacudió, la mula crujió y Ariel soltó un pequeño quejido, como si no esperara ese golpe. «¿Y tú, viejo, siempre viajas solo?», preguntó Ariel de repente, con una voz que sonaba más humana, menos a la defensiva. Julián respiró hondo antes de contestar. «Hace años. Uno se acostumbra a la soledad, aunque a veces jode más que la lluvia». El silencio volvió, pero ahora era distinto, más pesado. Un par de luces se asomaron en el retrovisor. Un autopatrulla se acercaba, bajando la velocidad. Julián sintió un nudo en el estómago. «Te buscan», soltó en voz baja, sin apartar la vista del espejo. Ariel bajó la mirada, frotando las manos nerviosas. «No sé, tal vez». Julián no preguntó más, pero sus dedos apretaron el volante hasta que le dolieron los nudillos. La patrulla pasó de largo, perdiéndose entre la neblina. Julián soltó el aire que llevaba rato aguantando. «Si traes problemas, te bajas antes de cruzar el puente. No quiero broncas, ¿me entendés?». Ariel asintió sin mirarlo, los hombros caídos. «Neta, no quiero meterlo en nada, solo necesito un poco de suerte». El motor se calentó, la cabina comenzó a llenarse de vapor y el parabrisas se empañó. Julián abrió un poco la ventana, dejando entrar el frío y el sonido de la lluvia. Ariel cerró los ojos, como si necesitara un respiro de todo. Julián pensó en los años que llevaba manejando, en las veces que había sentido miedo de noche, pero esa noche era diferente. Algo en el aire, en la forma en que Ariel apretaba la mochila, en la mirada de alerta que no se apagaba, le decía que esa madrugada no era como las demás. A lo lejos, un rayo iluminó la carretera y por un instante el rostro de Ariel apareció pálido, marcado por el cansancio y la angustia. Julián sintió que, tal vez, ambos estaban más cerca del límite de lo que creían. La mula siguió su marcha, arrastrando secretos y silencios, mientras la noche afuera se hacía cada vez más densa. Las luces del tablero parpadeaban suave, lanzando reflejos azules sobre los rostros de Julián y Ariel. La mula avanzaba a buen ritmo, dejando atrás los charcos y el asfalto mojado. El silencio pesaba, como si nadie se atreviera a decir la verdad ahí adentro. Julián soltó un bostezo largo, más por romper la tensión que por sueño. «¿Y a qué te dedicabas en Santa Fe?», preguntó, fingiendo interés, pero en realidad escarbando a ver si sacaba algo útil. Ariel se acomodó la mochila entre los pies, apretándola con fuerza. «De todo un poco, patrón. Construcción, ayudante de almacén, lo que saliera». No hubo entusiasmo en su voz, solo una resignación que a Julián le sonó familiar. «La vida está dura para todos», dijo Julián mirando el camino. «Pero no todos terminan haciendo dedo en medio de la nada, ¿no?». Ariel se quedó callado un rato. El rugido del motor llenó el vacío, hasta que Ariel se animó. «A veces te toca perderlo todo. Yo solo quiero llegar lejos, empezar de cero». La sinceridad de esas palabras le pegó a Julián más de lo que esperaba. Pensó en sus propios fracasos, en la familia que se fue alejando, en las cosas que no se pueden arreglar con un par de kilómetros más. De repente, un auto viejo los rebasó a toda velocidad, levantando una cortina de agua que golpeó la mula con fuerza. Ariel se sobresaltó. Julián soltó un insulto bajo. «¡Pinche gente loca!», bufó Julián. Cuando llueve todos andan más apurados, como si en la siguiente curva encontraran la salida. Ariel rió apenas, nervioso. «Igual, uno nunca sabe lo que se le viene encima, ¿no?». Ese comentario dejó un eco raro en la cabina. Julián lo miró de reojo, viendo cómo Ariel jugaba con la cremallera de la mochila, distraído o más bien inquieto. «¿Y tu familia?», preguntó Julián tanteando el terreno. Ariel apretó los labios. «Ya no tengo a nadie.
Mi mamá murió hace años. Mi jefe se largó antes de que yo cumpliera 10. Lo demás, mejor ni preguntar. Hay cosas que es mejor dejar atrás, dijo Julián sin mirarlo. Por un momento, solo se escuchó el golpeteo de la lluvia en el techo y el zumbido de la calefacción. El parabrisas empezó a empañarse de nuevo y Julián bajó la ventanilla, dejando que el aire frío los despeinara. ¿Y usted siempre fue camionero? La pregunta pilló a Julián con la guardia baja. Toda la vida, desde los 17. Primero con mi viejo, después solo. La mula es lo único que me quedó. Se encogió de hombros, restando importancia, aunque por dentro sintió la vieja punzada de nostalgia. La radio soltó un boletín de última hora. Seguían buscando a un hombre en la zona, peligroso, armado tal vez. Julián bajó el volumen, lanzando una mirada de advertencia a Ariel. ¿Seguro que no te anda buscando nadie, chamaco? Ariel tragó saliva, esquivando la pregunta con una sonrisa floja. Nada grave, patrón. Solo broncas viejas. Julián no insistió, pero guardó el dato. Un bache lo sacudió. Ariel casi dejó caer la mochila. Julián vio cómo la agarró con desesperación, como si dentro llevara todo lo que le quedaba en el mundo. El camión volvió a estabilizarse y la tensión aflojó apenas, pero la desconfianza seguía flotando en el aire. El viaje continuó, pero algo entre ellos había cambiado. Ahora, cada palabra pesaba más y cada silencio ocultaba una pregunta. La carretera, igual que sus vidas, seguía llena de curvas que ninguno de los dos podía ver venir. La carretera seguía tragándose los kilómetros y la lluvia no daba tregua. El parabrisas era una cortina de agua y el retrovisor, una pantalla donde las luces lejanas parecían fantasmas. Julián no podía dejar de notar que Ariel miraba hacia atrás cada pocos minutos, con los ojos bien abiertos y la mandíbula tensa. Algo lo perseguía y no era solo el miedo. Julián apretó el volante pensativo, mientras trataba de darle vueltas a la situación. Ariel sudaba frío a pesar de la humedad y apenas se movía, como si esperara que en cualquier momento algo lo alcanzara desde la oscuridad. ¿Te pasa algo?, preguntó Julián con ese tono entre serio y preocupado que solo sale cuando ya huele a problemas. Ariel fingió una sonrisa, torpe, demasiado forzada para convencer a cualquiera. No, patrón, solo que nunca me gustó viajar de noche, menos con la lluvia. Julián soltó un resoplido. No era tonto, sabía reconocer cuando le ocultaban algo. El silencio regresó, pero esta vez se sintió más pesado. De pronto, Ariel se inclinó un poco hacia la ventanilla, mirando hacia la ruta detrás de ellos. Julián no pudo evitar mirar también el retrovisor. A lo lejos, apenas un par de luces se movían, pero no parecía nada fuera de lo normal. Sin embargo, Ariel no se relajaba. ¿Seguro que no te sigue nadie?, insistió Julián, buscando la verdad en sus ojos. No, nada. Bueno, a veces uno siente que el pasado lo va siguiendo, ¿no? No me vengas con frases filosóficas, chavo. Si te sigue la tira o alguien con bronca, quiero saberlo ya, le soltó Julián directo. Ariel tragó saliva, jugueteando nervioso con la cremallera de la mochila. De pronto, la radio volvió a emitir interferencias y una voz policial rompió la tensión. Atención unidades, patrullaje especial en ruta 14 por persona sospechosa. Julián bajó aún más el volumen, pero alcanzó a ver cómo Ariel apretaba los ojos mordiéndose el labio. ¿Eso tiene algo que ver contigo?, insistió Julián sin rodeos. Ariel tardó en contestar, la mirada perdida en la ventanilla. No quiero problemas, patrón. Solo estoy huyendo de cosas que me pasaron, no de la policía. Un silencio incómodo llenó la cabina. Julián recordó a su hija cuando era niña, inventando historias para evitar la regañada. Reconoció ese tono, esa forma de esquivar, de no decir nada y a la vez decir mucho. Pues más te vale que lo que traigas no me alcance a mí también, ¿me entendiste?, advirtió Julián con un dejo de cansancio. En ese momento, una camioneta blanca los rebasó despacio.
Ariel se puso tenso, casi se encogió en el asiento. Julián lo miró de reojo. El miedo era real. ¿Quién era?, preguntó, como quien tantea una herida. No sé, creo que nadie. Pero Ariel no pudo disimular el temblor en su voz. La carretera se hizo más oscura. Los árboles a los lados parecían cerrarse, y Julián sintió que la mula cargaba no solo con una carga pesada, sino con un secreto que le caía encima. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero adentro, la tensión era mucho más densa. Julián tomó aire, intentando calmar los pensamientos que lo mordían por dentro. Algo se trae este morro, pensó, pero decidió no presionar más. Todavía faltaba mucha noche y el camino apenas comenzaba a mostrar sus sombras. La mula siguió rodando, pero ahora cada reflejo en el retrovisor se sentía como una advertencia. La carretera se volvió un corredor de luces rojas y conos naranjas. Un control policial, justo en una curva donde la lluvia caía más recia, obligó a Julián a bajar la velocidad. El reflejo de los reflectores en el parabrisas lo encandiló. Ariel se tensó de inmediato, encogido, con los nudillos blancos sobre la mochila. «Tranquilo, chavo», murmuró Julián, tratando de sonar seguro, aunque el corazón le latía fuerte. Se escuchó el silbato de un policía. Julián frenó despacio, bajó el vidrio y dejó que el frío y la humedad le empaparan el rostro. El sargento Quiroga se acercó, alto, de bigote espeso y mirada rápida. En sus botas chorreaba barro, como si llevara horas parado ahí. «Buenas noches, jefe. Documentos y papeles de la carga, por favor», pidió el sargento sin sonreír. Julián le entregó todo con manos firmes, pero notó que Ariel evitaba cualquier contacto visual. «¿Y él?», preguntó Quiroga, señalando a Ariel con la barbilla. «Un aventón. Lo recogí hace poco en la banqueta. Viene sin broncas, patrón», respondió Julián, buscando sonar casual. El sargento se asomó un poco más, estudiando a Ariel, que apenas levantaba la mirada. «¿Nombre, chamaco?» «Ariel». Su voz salió débil, la garganta seca. «¿A dónde vas?». «A donde me lleven, señor». Julián sintió cómo la tensión subía. La linterna del sargento iluminó la mochila de Ariel. «¿Trae algo que declarar ahí?», preguntó Quiroga directo. «Solo ropa», contestó Ariel, aferrado al cierre como si fuera su única defensa. El sargento giró, apuntando la linterna al interior de la cabina. El haz de luz se paseó por los asientos, por los pies de Julián, por el suelo manchado de barro. «¿No han visto nada raro por la ruta? Hay reportes de movimientos extraños, gente bajando de autos en plena lluvia», dijo sin apartar la vista de Ariel. Julián pensó rápido. «No, patrón, la ruta está sola, pura agua y animales muertos». Quiroga lo estudió unos segundos, demasiado largos. Después se apartó para revisar la parte trasera de la mula. Julián aprovechó para mirar a Ariel, quien sudaba frío. «Tranquilo. No digas nada que no te pregunten», susurró Julián intentando calmarlo. El sargento regresó, la expresión dura. «Todo en orden, pero estén atentos. Si ven algo raro, avisen de inmediato». «Órale, jefe, gracias», dijo Julián, arrancando el motor sin esperar más preguntas. Ya en marcha, Julián sintió como el cuerpo le temblaba, pero no por el frío. Ariel se limpió la frente, la respiración entrecortada. «¿Siempre son así de pesados?», preguntó intentando sonar relajado, pero su voz se quebró un poco. «No, solo cuando andan buscando a alguien», respondió Julián con una mirada dura. «Ahora sí te pregunto, ¿qué bronca traes, Ariel?». Ariel dudó, tragó saliva. «Nada que te pueda meter en líos, viejo. Te lo juro». Pero Julián no estaba convencido. El sargento había sembrado la duda, y ahora la ruta ya no era solo lluvia y silencio. Algo oscuro lo seguía, y no era solo el pasado de Ariel. El camión siguió su camino, pero el peso de la sospecha y el miedo viajaba pegado al asiento. Afuera, la noche era cada vez más densa, y el viaje apenas iba empezando a complicarse. El camión volvió a tomar velocidad, pero la mente de Julián seguía atorada en el retén. La linterna del sargento, la mirada de Ariel y esa tensión pegajosa
no lo soltaban. El ruido del motor no lograba tapar el desmadre en su cabeza. Miró a Ariel, que apenas se movía, los ojos fijos en el camino, los hombros caídos, como si llevara años cansado. El viejo instinto de camionero le gritaba: «No te metas en broncas ajenas». Pero había algo más, algo que no podía explicar. Pensó en Laura, su hija, la última vez que la vio. Discutieron fuerte, cada quien encerrado en su orgullo. «Nunca estás, papá. Siempre prefieres el camino», le gritó ella antes de azotar la puerta. Ese recuerdo todavía le dolía más que el frío de la noche. ¿Qué habría sido de Laura si un día se hubiera encontrado en problemas y nadie la ayudaba? ¿Cuántas veces él mismo había deseado una mano amiga en alguna ruta lejana cuando la soledad pesaba el doble? La lluvia seguía pegando fuerte. Julián sintió que la carretera se volvía infinita, un puente entre dos mundos. Uno donde Ariel era un desconocido que podía meterlo en líos, y otro donde era solo un chavo perdido, buscando un lugar para empezar de cero. «Oye, Ariel», dijo al fin rompiendo el silencio, «la neta, no sé si estoy haciendo bien o mal, pero dime la verdad. ¿Te metiste en algún problema grave?» Ariel volteó despacio. Sus ojos estaban rojos, pero no de maldad, sino de agotamiento. «Viejo, sé que no tengo derecho a pedirte nada. No soy santo, pero tampoco soy peligroso. La vida se me vino encima y solo estoy tratando de sobrevivir como cualquiera». Julián asintió en silencio. Recordó cuando joven, una vez lo acorralaron unos policías en San Nicolás por parecer sospechoso. Nadie le creyó, y si no fuera por un chofer solidario que habló por él, tal vez no estaría ahí ahora. Todos cargamos con algo, chavo. Pero si algo te persigue, algún día hay que darle la cara. Por un momento, la cabina se llenó de esa confesión muda, esa complicidad que solo sienten los que han estado abajo, los que saben lo que es perder y tener que volver a empezar. ¿Tienes hijos, Julián? La pregunta lo agarró desprevenido. Sí, bueno, una hija, pero hace tiempo que no sé de ella. Supongo que, en el fondo, me parezco a ti más de lo que quisiera admitir. Ariel bajó la mirada, entendiendo más de lo que decía. A veces solo queremos que alguien no nos dé la espalda, aunque sea un rato. Julián tragó saliva, sintiendo que esa frase le dolía más de lo que esperaba. La ruta seguía oscura y la lluvia pegaba fuerte, pero algo en el ambiente había cambiado. No era confianza, tampoco amistad, pero sí un pacto silencioso de no juzgar demasiado. Julián, mientras veía las luces lejanas de un pueblo que se acercaba, se preguntó si tendría el valor de arriesgarse por otro, aunque fuera un extraño. Al fondo, el retrovisor mostró de nuevo un par de faros que los seguían, cada vez más cerca. La decisión pendía en el aire, como una moneda lanzada al viento. ¿Sería lealtad o sería traición? La respuesta se sentía inminente, pero por ahora el camión seguía avanzando, atrapado entre dos mundos. Las luces del pueblo al fondo parecían un espejismo entre la cortina de lluvia. Julián se acomodó en el asiento, sintiendo el cansancio en la espalda, y de pronto una ráfaga de recuerdos lo arrastró lejos de la carretera. Hace años, la mula era más joven, y Laura, una niña inquieta, lo acompañaba a veces en los viajes cortos. Recordó una noche parecida, lluvia sobre el parabrisas y la risa de Laura, esa risa clara que podía con todo. «¿Por qué no paramos, papá? Tengo miedo de la tormenta». Julián, más joven, con el pelo oscuro y el carácter duro, le contestó: «No hay que temerle a la lluvia, hija. Hay que aprender a manejar con ella». Pero detrás de esa lección se escondía su propio miedo a quedarse quieto, a enfrentar lo que dolía en casa. El regreso al presente fue brusco. Un charco profundo hizo saltar la mula y Ariel soltó un quejido, sujetando fuerte la mochila. «¿Te asustaste?», preguntó Julián casi sonriendo. «No, solo no quiero volverme a quedar tirado. Antes de que me recogieras, ya me había mojado como 3 veces», admitió Ariel, frotándose las manos. Por primera vez, Julián lo vio menos como un problema y más como un muchacho.
uno de esos que a veces andan perdidos y solo buscan una oportunidad. Todos nos quedamos tirados alguna vez, Ariel. Lo importante es saber quién te ayuda a ponerte de pie. Afuera, la lluvia cedió un poco, como si la noche quisiera darles tregua. Julián volvió a recordar a Laura, pero ahora desde la distancia. La última conversación, los gritos, el dolor de verla alejarse y no saber cómo alcanzarla. Mi hija solía viajar conmigo, dijo sin pensarlo mucho, pero ya hace años que no la veo. Supongo que no supe cómo ser papá y camionero a la vez. Ariel lo miró con respeto, como si ese pedazo de verdad bastara para entenderlo. No es fácil, viejo. A mí nadie me enseñó a ser hijo tampoco, confesó Ariel, la voz ronca. Unos segundos después, Ariel buscó en la mochila y sacó una bolsita de caramelos pegajosos, ofreciéndole uno a Julián. Mi jefa siempre decía que el azúcar quita el mal sabor de la tristeza. Julián aceptó el caramelo. El sabor dulce le trajo una calma inesperada. De pronto, las luces del retrovisor volvieron a asomarse. Esta vez, Julián no pudo evitar tensarse. Nos siguen desde hace rato, ¿lo notaste? Ariel tragó saliva mirando por el espejo. Sí, pero no son de los que buscan bronca. Esos traen otras caras. Julián asintió. Años en la ruta le enseñaron a distinguir los peligros verdaderos de las amenazas vacías. El vínculo entre los dos se sentía más real, más humano. Ya no era solo el conductor y el desconocido. Ahora compartían silencios, miedos y hasta un par de caramelos pegados en los dientes. La noche, con toda su carga, los unía en ese tramo de ruta que, de algún modo, se parecía mucho a sus propias vidas, llena de baches, pero también de segundas oportunidades. La mula siguió su marcha más liviana, mientras Julián pensaba que quizá, después de todo, no estaba tan solo como creía. La madrugada se volvió más densa y el aire en la cabina pesaba como plomo. Julián notó que Ariel ya casi no hablaba. Se limitaba a mirar por la ventana, apretando la mochila con los nudillos blancos. El sonido del motor era lo único constante y el silencio, cada vez más incómodo, se colaba entre los dos como una corriente fría. En cada curva, Julián sentía que Ariel estaba a punto de soltar algo importante, pero el muchacho se mordía las palabras, tragándose secretos que ya casi se adivinaban en su mirada. De vez en cuando, Julián lo cachaba mirando el retrovisor con los ojos llenos de temor, como si esperara que alguien apareciera de la nada. El viejo camionero, por dentro, también luchaba con sus propias preguntas. ¿Qué tan grave sería lo que ocultaba Ariel? ¿Por qué seguía adelante en vez de dejarlo en la primera estación abierta? Pero algo en el tono de la noche, en los recuerdos de su hija y la soledad, lo hacía seguir, a pesar de las señales. ¿Seguro que no necesitas hablar de algo?, preguntó Julián al fin, manteniendo la voz firme, pero sin sonar hostil. Ariel sacudió la cabeza, mirando fijo la lluvia en el vidrio. A veces, aunque lo cuentes, nadie puede ayudarte. El silencio volvió a apoderarse del camión. Afuera, la ruta parecía un túnel interminable. El parabrisas se empañaba, obligando a Julián a limpiar con la manga, solo para seguir viendo la línea blanca que los guiaba entre la oscuridad. El silencio se rompió de golpe con el sonido de una sirena lejana. Julián sintió el estómago apretarse. Aceleró un poco, buscando un poco de tranquilidad, pero la sensación de que algo malo podía pasar en cualquier momento seguía ahí, atorada en la garganta. Pasaron por un tramo de carretera donde no había ni un alma, solo campos anegados, vacas a lo lejos y el viento pegando fuerte. Julián intentó cambiar el ambiente poniendo música, pero Ariel le pidió que la apagara con un simple movimiento de cabeza. El silencio regresó, ahora más pesado, más incómodo. ¿Sabes qué, Ariel?, soltó Julián, sin poder aguantarse más. Yo no te voy a juzgar, todos cargamos con algo, unos más que otros, pero no me gusta que me tomen de tonto. Ariel apretó la boca, los ojos brillando en la penumbra de la cabina. Créeme, viejo, no quiero meterte en problemas. Ya he hecho suficiente daño. ¿A quién, Ariel?
Por un instante, Ariel dudó, a punto de decir algo, pero luego negó otra vez y se quedó mirando al piso. Julián suspiró, rascándose la barba cana, resignado. Ya no era solo curiosidad, era preocupación. Si ese chavo traía una bronca tan grande, tarde o temprano lo alcanzaría, y con él, a quien estuviera cerca. Aún así, no podía dejarlo a su suerte. Mira, yo no soy santo, pero tampoco dejo tirado a nadie. Así que vas a quedarte en la mula hasta el siguiente cruce. Después, veremos. Ariel asintió en silencio y por primera vez en mucho rato dejó de mirar atrás. La carretera seguía larga y oscura, pero ahora Julián sentía que el silencio, por pesado que fuera, era preferible a abandonar a alguien en medio de la tormenta. Así siguieron, con el peso del secreto flotando en el aire, ambos sabiendo que, tarde o temprano, algo tendría que explotar. Pero por ahora el viaje seguía, con la promesa muda de no rendirse antes de tiempo. La lluvia cayó con furia desatada, cortando la visibilidad como si alguien hubiera corrido una cortina de agua frente a los faros. Julián sabía, por pura experiencia, que manejar en esas condiciones era jugarle al destino. Las ruedas de la mula patinaron en el lodo y una ráfaga de viento azotó la cabina, haciéndola crujir. Ariel, en silencio, miró por la ventana como si buscara una señal, cualquier luz en medio de la oscuridad. «Aquí no se puede avanzar ni loco», dijo Julián, más para convencerse a sí mismo. Vio un viejo cobertizo a un costado de la ruta, un refugio improvisado que los camioneros usaban cuando el clima se ponía así de bravo. Maniobró despacio, los limpiaparabrisas luchando por mantener libre el parabrisas, hasta que estacionó la mula bajo el techo de chapa oxidada. El sonido de la tormenta era ensordecedor. El viento se colaba por las rendijas y la sensación de estar a salvo era más un deseo que una realidad. «Mejor esperamos a que baje la lluvia», sugirió Julián, apagando el motor y reclinando el asiento. Ariel asintió, pero su inquietud era evidente. Sacó su mochila y la abrazó como si fuera un salvavidas. Julián notó que, aunque la tormenta afuera era brutal, la verdadera tormenta estaba adentro, entre ellos dos. Pasaron unos minutos en los que solo se escuchaba el repiqueteo de la lluvia sobre el techo. De repente, un trueno iluminó el interior de la cabina y Julián, sin querer, rozó la mochila de Ariel con el pie. El bulto estaba más pesado de lo normal. El instinto le ganó. Fingió buscar algo en el suelo y, con disimulo, abrió apenas el cierre. Entre ropa sucia, palpó algo duro y rectangular, una caja metálica, envuelta en un trapo. Julián tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Ariel se dio cuenta y reaccionó al instante. «¡No, no la abras!». La voz salió tan fuerte que Julián soltó la mochila de golpe. Por un segundo, el miedo y la desconfianza flotaron en el aire como electricidad estática. «¿Qué traes ahí, Ariel?» Es algo mío. Nada peligroso, te lo juro». Julián lo miró a los ojos y vio algo que no esperaba. Terror genuino, como el de un animal acorralado. El clima dentro del camión cambió por completo. Ariel se encogió en su asiento, apretando la mochila contra el pecho, mientras Julián se debatía entre la rabia y la preocupación. «A ver, chamaco, me metiste en esto. Por lo menos dime la verdad. Si traes algo que me pueda meter en bronca, prefiero saberlo ya». Ariel dudó. La tormenta afuera se mezcló con el temblor en sus manos. No es nada ilegal, solo es algo que, si la gente lo ve, pueden pensar lo peor. ¿Cómo qué? Fotos, documentos, cosas de mi mamá. No quiero que nadie más las tenga, ni la policía, ni nadie. Julián lo observó en silencio. Por primera vez, Ariel parecía menos un fugitivo y más un hijo perdido, un hombre roto tratando de rescatar algo del pasado. «¿Eso es todo, Ariel?». El muchacho asintió, mordiéndose el labio para no llorar. Afuera, la tormenta empezó a amainar. El sonido de la lluvia se volvió menos violento, como si el mundo entero hubiera decidido darles una pausa. Julián tomó aire,
soltó la tensión y volvió a acomodarse en el asiento. «Mira, chavo, yo ya no soy quien para juzgar a nadie, pero necesito saber que no me estás poniendo en la mira de nadie». Ariel negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con salir. «No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa, solo estoy tratando de proteger lo poco que me queda». En ese instante, la sirena de una patrulla se escuchó a lo lejos, acercándose entre la niebla de la lluvia. Julián sintió que el corazón le saltaba al pecho. Ariel se puso rígido. «¿Qué vas a hacer, viejo? Si fueras tú, ¿me entregarías o confiarías? Y aquí va para ustedes. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Julián? ¿Lo entregarían a la policía o seguirían ayudándolo? Déjenme su opinión en los comentarios, porque hasta el más chingón necesita saber que no está solo cuando la ruta se pone difícil». Julián miró la patrulla acercarse, las luces reflejándose en los charcos, y supo que en los siguientes minutos cualquier decisión podía cambiar el rumbo de ambos para siempre. El motor de la patrulla rugió más cerca. Ariel, con la mochila pegada al pecho, parecía un niño perdido. Julián, con el corazón acelerado, sintió que el silencio era ahora más peligroso que cualquier tormenta. El destino estaba por alcanzarlos, y la decisión, como la lluvia, caía sobre sus hombros sin pedir permiso. Aflojó el cinturón, bajó la ventana solo un poco y esperó. La noche olía a tierra mojada y a miedo. Todo dependía de lo que decidiera hacer en el próximo minuto. ¿Qué harías tú? El parabrisas vibraba con cada gota gruesa, pero Julián ya ni veía la tormenta. Tenía los ojos clavados en Ariel. Afuera, la patrulla aminoró la velocidad, las luces girando sobre el lodo. Adentro, el ambiente era puro nervio. Julián sentía la respiración acelerada de Ariel mezclada con el trueno lejano. Ariel miró a Julián, como si buscara permiso para soltar lo que llevaba guardado. «Te lo voy a decir, pero no todo, porque hay cosas que ni yo entiendo», empezó Ariel, la voz ronca, derrotada. La patrulla avanzó, pero no se detuvo. Solo cruzó despacio el refugio, echando un vistazo fugaz. Julián aguantó la respiración, los músculos tensos. Cuando el auto siguió de largo y solo quedó el eco del motor alejándose, el aire volvió a circular en la cabina. «Me están buscando, sí», confesó Ariel bajando la cabeza, «pero no por lo que la gente piensa. No robé, no maté, no hice daño a nadie. Al menos no como todos creen». Julián lo miró de reojo, buscando la mentira en sus gestos. Ariel temblaba, pero no por el frío. A veces basta con estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, dijo arrastrando las palabras. «Mi jefa murió hace 2 meses. Todo lo que traigo en la mochila es suyo. Fotos, papeles, una carta que nunca alcancé a leerle». Se quedó callado, la voz quebrada. Julián sintió la punzada familiar en el pecho, el dolor de no decir lo que uno siente, el peso de quedarse con las palabras atravesadas. Pensó en Laura, en la última discusión. ¿Cuántas veces quiso abrazarla y no pudo? «¿Por qué huyes entonces?», insistió Julián con un tono más blando. Ariel respiró hondo, como si el aire le costara trabajo. «El día que mi mamá murió, yo estaba con ella. Llamé a una ambulancia, pero llegó tarde. Los vecinos llamaron a la policía porque pensaron que yo le había hecho algo, y ya nadie escuchó mi versión». Julián lo miró, viendo en esos ojos un reflejo de su propio dolor. «Desde entonces ando huyendo, patrón. No quiero terminar encerrado por algo que no hice. La policía busca un culpable y yo soy el más fácil». La tormenta afuera había perdido fuerza, pero dentro del camión, la confesión de Ariel era un trueno. «¿Nunca pensaste en enfrentarlo?», preguntó Julián, como quien pregunta a su propio reflejo. Ariel negó, la mirada perdida. «No tengo a nadie. No sé ni por dónde empezar». Por un rato los dos se quedaron en silencio. Julián recordó la vez que su esposa lo dejó, llevándose a Laura. El terco y orgulloso prefirió el camino antes que pelear por su familia. Cuando quiso volver, ya era tarde. «A veces uno corre, pensando que puede escapar del dolor», dijo Julián.
apenas en un susurro. Pero solo se lo lleva de copiloto. Ariel soltó una risa amarga. La neta, viejo, tienes razón. Se limpiaron la cara, cada uno con sus fantasmas. Julián le ofreció un mate, como una tregua silenciosa. Ariel lo aceptó, temblando. La calma se instaló unos minutos, suficiente para escuchar los grillos colándose entre los truenos. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Julián. Ariel se encogió de hombros. Quisiera seguir, buscar un lugar donde empezar de cero, aunque sea de ayudante en cualquier rancho. Julián asintió, entendiendo mejor que nadie esa necesidad de desaparecer, de buscar otro destino en cualquier mapa. De repente, un auto desconocido se detuvo a unos metros del refugio, las luces apagadas. Ariel se puso pálido. Julián apretó el volante. El corazón le latía fuerte, pero ahora no solo por el miedo. Sentía que la historia de Ariel era también la suya, que ambos estaban en ese cruce de caminos donde la vida te obliga a decidir quién eres en realidad. Si esa gente viene por ti, ¿qué vas a hacer?, preguntó Julián, la voz firme. Ariel tragó saliva. No sé, solo quiero que no salgas lastimado tú, viejo. La sinceridad en sus palabras era imposible de fingir. Julián, por primera vez en años, sintió la urgencia de proteger a alguien más, de hacer lo correcto aunque nadie lo entendiera. Afuera, el auto seguía quieto. Adentro, los dos hombres con el corazón acelerado esperaban el próximo giro del destino. Y así, entre la lluvia y las sombras, Julián supo que la frontera que debían cruzar no estaba solo en la carretera, sino dentro de ellos. El siguiente paso podía cambiarlo todo. Las luces del auto extraño seguían fijas, cortando la oscuridad justo afuera del refugio. Julián y Ariel en la cabina se quedaron inmóviles. Afuera la tormenta ya era apenas un rumor. Adentro, el miedo pesaba más que nunca. Julián respiró hondo y le lanzó una mirada a Ariel. ¿Conoces ese carro? Ariel negó despacio, tragando saliva. No, pero seguro vienen por mí, viejo. Me han seguido antes, siempre parecen saber dónde ando. Julián dudó. Una parte de él quería arrancar y largarse de ahí, pero la otra lo obligaba a quedarse quieto y pensar. A lo lejos se escuchó una sirena. Los federales ya estaban cerca. La patrulla que había pasado antes ahora regresaba. El camino estaba por cerrarse. Unos segundos después, dos hombres bajaron del auto. Traían chamarras oscuras y no se acercaron directo. Solo miraban desde la distancia. Ariel bajó la cabeza, la voz temblorosa. No son policías, son los vecinos que me acusaron. Uno de ellos era amigo de mi mamá, pero cuando murió, todos se pusieron en mi contra. Julián vio el miedo real en sus ojos y supo que lo que venía no era solo una bronca con la ley, era un linchamiento, la furia ciega de la gente que necesita un culpable. Julián sintió el viejo instinto de proteger, ese mismo que tenía cuando Laura era niña y alguien la molestaba. Aquí nadie te va a tocar mientras estés conmigo, dijo sin pensarlo, apretando los dientes. Ariel soltó un suspiro, entre alivio y angustia. De repente, los hombres avanzaron hacia el camión. Julián bajó la ventana solo unos centímetros. ¿Qué buscan?, preguntó la voz dura. Buscamos a Ariel. Dicen que anda con usted. Aquí no hay nadie para ustedes, contestó Julián, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. Uno de los tipos, el más grande, golpeó el capó de la mula con la mano abierta. No se meta, don. Ese muchacho es un peligro. Ariel temblaba, pero no habló. Julián miró por el retrovisor. La patrulla ya venía de regreso, las luces encendidas. La tensión era insoportable. Ariel, con la mochila apretada, susurró. Si quieres bajarme, hazlo ya. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Julián miró sus manos en el volante, notando que le sudaban. Miró a Ariel y por un momento vio a su hija, sola, indefensa, sin nadie que creyera en ella. El tiempo se congeló cuando la patrulla paró justo detrás de la mula. El sargento Quiroga bajó, reconoció a Julián y a los dos tipos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó mirando a todos con desconfianza.
Uno de los vecinos levantó la voz. «Ese chavo es peligroso, sargento. Se está escondiendo en su camión». El sargento miró a Julián esperando su versión. Todo el poder de decisión estaba en sus manos. Julián sintió la presión, el peso de todos esos ojos. El pasado le pesó más que nunca. Los errores con Laura, la soledad, la vida de ruta. Tenía la opción de entregar a Ariel y quedarse tranquilo, o arriesgarse y darle la oportunidad que nunca nadie le dio a él. «Mire, sargento, el chavo no hizo nada. Está escapando de una bronca malentendida. No es peligroso, solo está asustado y no tiene a dónde ir». El silencio fue total. El sargento dudó, mirando a Ariel, luego a los vecinos. De repente Ariel habló, con la voz rota pero firme. «No me entregue, don Julián. Si me llevan, nunca van a escuchar mi versión. Déjeme irme solo si hace falta, pero no les deje ganar». El sargento suspiró cansado. «Hay que revisar esa mochila, muchacho. Si todo está en orden, te vamos a ayudar, pero no puedes seguir huyendo para siempre». Julián sintió una mezcla de alivio y terror. Ariel, temblando, le entregó la mochila al sargento. Sacaron las fotos, los papeles, la carta de la mamá. Los vecinos callaron, incómodos. «Aquí no hay nada más que recuerdos», dijo el sargento con voz grave. La tensión bajó un poco, pero el peligro seguía rondando. Julián miró a Ariel, sintiendo que la decisión que había tomado era la correcta, aunque el riesgo era real. «Gracias, viejo», susurró Ariel, las lágrimas rodando. La patrulla encendió las luces. El sargento hizo una seña a los vecinos para que se retiraran, y por fin la amenaza directa desapareció. Afuera, la tormenta había cedido, pero la verdadera tormenta, la interna, recién comenzaba a calmarse. Julián sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había actuado guiado por el corazón y no por el miedo. «No todos se atreven a dar la cara cuando importa», le dijo Ariel, la voz suave, agradecida. «No todos tienen una segunda oportunidad, chavo. Y cuando la tienes, hay que agarrarla con todo». La mula arrancó despacio. Los federales detrás, los vecinos lejos, y en la cabina un silencio distinto. Ya no era de miedo, sino de esperanza. Pero Julián sabía que nada estaba resuelto por completo. El viaje seguía, igual que las preguntas, solo que ahora, al menos, ya no viajaban solos contra la tormenta. La mula se puso en marcha de nuevo, pero Julián sentía el pulso en las sienes, como si cada latido fuera una cuenta regresiva. A su lado, Ariel no quitaba la vista del retrovisor, atento a cualquier movimiento extraño. Detrás, la patrulla los seguía a distancia, mientras los vecinos se dispersaban en la noche. Por un momento, parecía que todo iba a calmarse, pero Julián sabía que eso era solo una ilusión. «Vamos a tomar la vieja ruta del campo», decidió, girando el volante hacia un camino de tierra poco transitado, lleno de baches y charcos. «Por aquí nadie nos va a buscar». Ariel asintió, más aliviado que confiado. Afuera, la luna apenas se asomaba entre las nubes y el lodo salpicaba los guardabarros. La mula crujía en cada zanja, pero seguía firme, como si entendiera la urgencia de la huida. De pronto, las luces de otro vehículo aparecieron en la distancia, cortando la oscuridad. Julián apagó los faros, guiándose solo con la luz tenue del tablero y la intuición de quien conoce el camino de memoria. Ariel contuvo la respiración. «¿Crees que sean ellos otra vez?» «No lo sé, pero más vale no tentar a la suerte», susurró Julián, bajando la velocidad. Pasaron unos minutos que parecieron eternos, hasta que el auto desapareció tras una curva. Julián soltó el aire que había estado aguantando y aceleró un poco. «En esta ruta hay que confiar más en el instinto que en los ojos», comentó, intentando aflojar la tensión con una sonrisa que no le salió del todo. Ariel se acomodó en el asiento, pero sus manos seguían temblando. «Gracias, Don, por no entregarme, por no dejarme solo». Julián lo miró de reojo. «No me lo agradezcas todavía, chamaco. Aún no salimos de esta». Mientras avanzaban por el camino de tierra,
Julián recordó viejos tiempos cuando recorría esas rutas con su hermano, escapando de inspectores o de patrones que no pagaban. Era otro tipo de huida, pero el miedo era el mismo, que el mundo te alcanzara justo cuando creías estar a salvo. Un bache más fuerte hizo que la mula se sacudiera. Ariel casi suelta la mochila, pero la abrazó con fuerza. ¿Qué vas a hacer si logras escapar? Ariel se quedó pensando un segundo, mirando por la ventana el campo que pasaba. No sé, buscar trabajo, tal vez volver a estudiar. A veces sueño con ser alguien diferente, pero me despierto y me acuerdo de todo esto. Julián asintió en silencio. Sabía bien lo que era cargar con el pasado como si fuera un costal. A veces, lo único que se puede hacer es seguir adelante y esperar que el camino cambie solo, dijo con una tristeza que no trató de ocultar. Un par de kilómetros después, la ruta se volvió más angosta, con árboles cerrándose a los lados y ramas golpeando los espejos. El motor empezó a sonar raro, como si el lodo le estuviera pesando más de la cuenta. Julián miró el indicador de temperatura. Empezaba a subir peligrosamente. «No me chingues ahora», murmuró pegando un manotazo al tablero. Ariel lo miró con miedo. «¿Vamos a quedarnos tirados?» «No, todavía no. Mientras la mula aguante, seguimos». Pero ambos sabían que, en ese tramo, quedarse era casi tan peligroso como avanzar. De repente, una luz azul titiló a lo lejos. Era otra patrulla, bloqueando la ruta más adelante. Julián frenó de golpe, el corazón a mil. «Tienes que esconderte, Ariel. Si nos detienen aquí, ya no hay cómo explicar nada», dijo Julián, buscando un lugar donde ocultar la mula. Ariel asintió y, sin dudarlo, se tiró bajo el asiento con la mochila, haciéndose lo más pequeño posible. Julián apagó el motor y se quedó en silencio. Afuera solo se escuchaba el canto lejano de los grillos y el sonido de los árboles meciéndose. La patrulla pasó despacio, iluminando la mula con su reflector, pero no se detuvo. Siguió de largo, perdiéndose en la negrura. El alivio fue tan grande que Julián se dejó caer hacia atrás, soltando una carcajada nerviosa. «Ya pasó, chamaco. Puedes salir». Ariel salió temblando, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo agradecerte esto, viejo». Julián le dio una palmada en el hombro, sintiendo un orgullo que no había sentido en años. «Agradece cuando llegues a destino. Ahora, a apurarnos antes de que la suerte se acabe». El motor volvió a rugir, más fuerte que antes. La mula avanzó entre el lodo, la ruta de tierra y la incertidumbre. Pero algo había cambiado. Ya no era solo una huida. Era una promesa silenciosa de que, mientras siguieran juntos, ninguno de los dos quedaría solo frente al destino. Y así, entre la oscuridad y el miedo, Julián entendió que a veces la vida te pone a prueba justo cuando menos lo esperas. La carretera seguía peligrosa, sí, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no era solo un camino de escape, sino una posibilidad real de redención para los dos. La mula avanzaba con dificultad por el camino de tierra, los neumáticos salpicando lodo y ramas secas. Adentro, la cabina era un refugio contra el miedo, pero también contra la soledad. Julián sintió el peso del cansancio, el sudor pegándole la camisa al cuerpo, pero no quiso aflojar. Al contrario, ahora que habían burlado a la patrulla, sentía la urgencia de seguir, aunque solo fuera para no pensar demasiado. Ariel miraba el parabrisas como si ahí pudiera encontrar respuestas. Después de un rato, rompió el silencio con una pregunta simple, pero que traía mucho detrás. «¿Por qué haces esto, viejo?» Julián sonrió de lado, sin apartar la vista del camino. «No sé, chamaco. Supongo que a veces uno hace cosas que no entiende hasta que ya está metido hasta el cuello». «¿Nunca tuviste miedo de ayudar a alguien?» Julián respiró hondo. «Siempre. Pero el miedo no me ha servido de nada más que para perder lo que quiero. Prefiero arrepentirme de ayudar que de abandonar». Ariel se quedó pensando como si procesara cada palabra.
El motor ronroneó suave, dando una pequeña tregua a la tensión. La noche se volvió más clara cuando salieron a un tramo donde la luna iluminaba los campos. Julián bajó la velocidad y le lanzó una mirada a Ariel, notando las ojeras profundas y la tristeza clavada en la cara. «¿Qué es lo peor que perdiste, Ariel?», preguntó de golpe sin rodeos. Ariel apretó la mandíbula. «A mi mamá. Era lo único que me quedaba, aunque estaba enferma y todo. Cuando murió, sentí que me quedé en blanco, como si no importara a nadie». Julián asintió, entendiendo más de lo que decía. «Yo perdí a mi familia por aferrarme al camión, a la ruta. Creí que era fuerte porque nunca frenaba, pero lo único que logré fue quedarme solo». Por primera vez, Ariel lo miró sin miedo, solo con empatía. «No debe ser fácil estar solo después de tantos años». «No, no lo es», contestó Julián, y se sorprendió de la honestidad de su voz. Ambos se quedaron callados, pero ya no era el silencio de antes. Era uno que acomodaba el alma, como cuando se llora hasta vaciarse. Julián sacó del tablero una foto arrugada de Laura, la hija con la que ya casi no hablaba. Se la enseñó a Ariel. «¿Ella es tu hija?» «Sí, me gustaría volver a verla, pero creo que ni siquiera me reconocería». Ariel sonrió apenas, viendo la foto. «A veces pienso que, si tuviera una oportunidad más, la abrazaría y no la soltaría nunca». Julián guardó la foto, la voz un poco quebrada. «Las oportunidades siempre llegan cuando uno menos las espera, chamaco». El camino se abrió a un claro, donde Julián decidió detener la mula para descansar. Apagó el motor y por un momento todo fue paz. El campo olía a pasto mojado y a noche limpia. Ariel se animó a preguntar: «¿Nunca te arrepentiste de la vida de ruta?» «Sí, más veces de las que quisiera admitir, pero uno es lo que es, y hay que vivir con eso». Ariel asintió, y luego, en un impulso, sacó de la mochila una carta doblada. «Esto es lo único que me queda de mi mamá. Nunca tuve valor de leerla. Se la pasó a Julián. ¿Quieres que la leamos juntos?» Julián aceptó el papel, sorprendido por la confianza. Leyó en voz baja, palabras simples pero llenas de amor y de despedida. Cuando terminó, ambos sintieron una paz rara, como si las cosas, aunque no estuvieran bien, por fin empezaran a tener sentido. Arrancaron de nuevo, más ligeros, como si la confesión hubiera sacado todo lo que estorbaba. «¿Qué vas a hacer cuando lleguemos a la frontera?», preguntó Julián, más por temor al futuro que por curiosidad. Ariel suspiró, pero ya no se veía tan perdido. «Voy a intentarlo, viejo. A donde llegue, lo que pase, será mejor que seguir huyendo». Julián sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. El camino ya no era solo escape, era también la posibilidad de empezar de nuevo, aunque fuera tarde. La noche los abrazó, y en medio del campo, entre confesiones y silencios, Julián y Ariel entendieron que compartir las historias propias puede ser el primer paso para sanar, incluso si las cicatrices nunca desaparecen. El motor de la mula rugía suave mientras avanzaban por un tramo más despejado. Julián miraba la carretera, pero no podía quitar la vista de Ariel, sentado a su lado con la mochila pegada al pecho y la mirada perdida en la oscuridad. La noche había cambiado. Ya no era solo miedo lo que llenaba la cabina, sino algo más profundo. Una sensación de responsabilidad, de culpa propia que empezaba a calar en Julián. Se dio cuenta de que en Ariel veía algo de sí mismo. La necesidad de redención. Cada error, cada abandono, cada decisión que había tomado y que le había costado la distancia con su hija, ahora encontraba un reflejo en aquel muchacho que huía de un mundo que no lo entendía. La idea le golpeó como un rayo silencioso. Tal vez ayudar a Ariel no era solo un acto de bondad, sino una oportunidad para redimirse, para enfrentarse a su propia historia. «Viejo», dijo Ariel rompiendo el silencio, «siento que te metí en esto sin querer». Julián suspiró, apretando el volante con fuerza. «No te preocupes por eso, chamaco. A veces uno hace cosas por instinto, sin pensarlo.
Y otras veces esas cosas te dan una segunda oportunidad. Ariel lo miró confundido y aliviado a la vez. ¿Segunda oportunidad? Sí, dijo Julián. Para mí también. No siempre se puede arreglar el pasado, pero sí se puede hacer algo ahora, mientras se pueda. El camión avanzaba por una ruta solitaria, iluminada solo por los faros y la luna que se asomaba entre nubes dispersas. La carretera parecía más ligera, aunque ambos sabían que la calma era temporal, pero la sensación de propósito que Julián sentía era nueva, como si cada kilómetro los acercara a algo que ninguno de los dos esperaba, una especie de paz momentánea, una pequeña victoria sobre la vida misma. En un giro de la ruta, Julián vio un viejo puente de madera sobre un arroyo crecido. Decidió reducir la velocidad. «Cuidado aquí», advirtió, mientras sentía la tensión de Ariel detrás de él. «No te preocupes, viejo. Confío en ti», respondió Ariel, con un tono que mezclaba respeto y agradecimiento. El gesto hizo que Julián recordara a Laura, la última vez que la vio antes de que todo se rompiera. Pensó en cómo había huido de muchas cosas en su vida y de cómo cada kilómetro recorrido solo lo había alejado más de lo que quería. Y ahora, al ayudar a Ariel, sentía que tal vez podía enfrentar esos fantasmas de frente, aunque fuera por un instante. De pronto, un crujido fuerte sacudió la mula. Julián frunció el ceño. «¿Qué fue eso?», preguntó Ariel, la voz temblando un poco. «Un tronco flojo, nada grave, pero me recuerda que en la ruta, como en la vida, uno siempre tiene que estar alerta», contestó Julián, más para sí mismo que para Ariel. La adrenalina que recorrió su cuerpo le recordó que no todo estaba resuelto, que la huida aún podía complicarse, pero que, a diferencia de antes, ahora había un propósito que lo mantenía firme. No solo debía proteger a Ariel, debía también protegerse a sí mismo de sus propios errores, de la culpa acumulada durante años. Después de unos minutos de silencio cargado de reflexión, Ariel rompió de nuevo la quietud. «Viejo, ¿tú crees que alguna vez se puede arreglar lo que uno rompió?». Julián sonrió de lado, con una mezcla de tristeza y esperanza. «A veces no se arregla todo, chamaco, pero uno puede hacer las cosas bien a partir de ahora. Eso ya cambia algo». Ariel asintió lentamente y Julián sintió que, de alguna manera, ambos estaban encontrando un camino en medio de la oscuridad. Uno de acción, otro de reflexión, pero unidos por la misma necesidad de redimirse, de recuperar algo que se había perdido. Unas luces lejanas aparecieron en la curva. Julián aceleró un poco, consciente de que la ruta no los dejaría tranquilos, pero esta vez con un propósito firme. La sensación de que podía enfrentar lo que viniera junto a Ariel le dio una fuerza nueva. Cada bache, cada charco, cada curva ya no era solo un obstáculo físico, sino una prueba de su capacidad de decidir, de proteger y, sobre todo, de cambiar. «Vamos a salir de esta, chavo», dijo Julián, más para él mismo que para Ariel. «No será fácil, pero al menos lo vamos a intentar». Ariel sonrió, por primera vez genuinamente, y por un instante la tensión se diluyó. El viaje seguía, incierto y peligroso, pero con una claridad que Julián no había sentido en años. Esta ruta no era solo para huir, sino para redimirse, para recuperar un poco de lo que creían perdido. La noche los envolvía, pero dentro de la cabina había una luz que ningún relámpago podía apagar, la de la redención en marcha. La carretera estaba silenciosa, solo rota por el rugido constante de la mula y el eco lejano de los grillos entre los árboles. Julián manejaba con la frente fruncida, consciente de que la decisión que había tomado de ayudar a Ariel no solo implicaba protegerlo del mundo exterior, sino enfrentar la realidad de que tarde o temprano aquel joven tendría que asumir las consecuencias de sus actos. «Viejo», dijo Ariel, la voz cargada de tensión, «sé que no puedo quedarme huyendo para siempre». Julián suspiró, con los ojos fijos en la línea blanca del pavimento. «Ninguno puede, chavo. A veces
Ayudar también significa dejar ir. No puedes quedarte atrapado en la huida. Ariel bajó la cabeza, abrazando la mochila con fuerza. Julián notó la mezcla de miedo y resignación en su rostro. Cada curva que pasaban, cada charco de barro que salpicaba a los guardabarros, parecía recordarle que el destino no se podía esquivar, solo enfrentar. El motor crujió al subir por un tramo empinado, y Julián decidió frenar unos segundos. Mira, Ariel, no estoy diciendo que te dejes solo, pero sí que prepares tu mente. Esto que estamos haciendo tiene un límite. Algún día tendrás que enfrentar lo que pasó y responder por ello. Lo sé, murmuró Ariel. Y no sé si voy a poder. Julián lo miró con intensidad. Eso no importa, chamaco. Lo que importa es que te levantes, aunque tiemble el mundo a tu alrededor. La vida siempre te va a poner a prueba, y lo que hagas ahora define cómo vas a seguir. El silencio volvió, pesado, casi insoportable. Ariel respiraba rápido, como si cada inhalación fuera un desafío, un paso hacia lo inevitable. Julián comprendió que su papel ya no era solo de protector. También debía aceptar que ayudar podía significar soltar, dejar que Ariel enfrentara lo que le correspondía. A lo lejos se escuchó un motor distinto. Un auto apareció en la curva, luces encendidas, acercándose rápidamente. Ariel tensó los hombros, pero Julián no perdió la calma. Recuerda lo que te dije, chavo. No es el fin del mundo, es un paso más. Hay que enfrentarlo. Ariel asintió, apretando la mochila, y Julián pisó el acelerador, tomando un desvío que los llevó a un camino secundario lleno de lodo y barro. La adrenalina subió, pero también la claridad. Cada decisión tenía un precio, y ahora, más que nunca, ambos debían asumirlo. Después de varios kilómetros por el camino alternativo, Julián decidió detenerse un instante bajo un árbol grande, donde el barro era menos traicionero. «Chavo», comenzó con voz más suave, «tienes que saber algo. Yo no puedo cargar con tu pasado. Puedo ayudarte, pero no puedo vivir tus errores por ti». Ariel bajó la mirada, tragando saliva, entendiendo lo que Julián quería decir. «Lo sé», susurró. «No quiero que nadie más salga lastimado por mis decisiones». El viejo camionero respiró hondo, sintiendo un peso que había estado cargando años, la necesidad de controlar todo, de arreglarlo todo. Ahora debía aprender a soltar, a dejar que Ariel tomara las riendas de su vida, aunque el camino fuera peligroso y doloroso. Un rayo iluminó la carretera a lo lejos, como si marcara el inicio de algo. Julián arrancó de nuevo, esta vez más firme. «Vamos a llegar, chavo. Y cuando lleguemos tendrás que decidir qué haces. No hay vuelta atrás». Ariel lo miró, ojos brillantes, y asintió con fuerza. «Sí, viejo, estoy listo». Cada kilómetro era un recordatorio de la responsabilidad y del riesgo. Julián sentía que algo dentro de él también cambiaba. No era solo un conductor, sino alguien que finalmente entendía que ayudar podía significar liberar, no solo proteger. Mientras avanzaban, Ariel comenzó a hablar de su mamá, de su infancia, de los errores que lo llevaron hasta ahí. Julián escuchaba, reconociendo en esas palabras un eco de su propia vida, de las veces que se había equivocado, de los caminos que no tomó, de los silencios que lo alejaron de Laura. «A veces, chavo», dijo Julián rompiendo la tensión, «enfrentar lo que uno hizo mal es la única forma de limpiar la conciencia. No hay más ruta que esa». Ariel asintió, y por primera vez en horas parecía aliviado. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque había entendido que la huida no duraría para siempre, que la vida no espera, y la elección de enfrentar o huir estaba en sus manos. La mula continuó su marcha bajo la luz de la luna que ahora rompía entre las nubes. La carretera estaba vacía, pero cada sombra parecía recordarles que el mundo no se detiene. Julián y Ariel compartían algo más que kilómetros. Compartían la certeza de que la libertad y la redención tenían un precio. «Listo, viejo», dijo Ariel. «Haré lo que tenga que hacer». Julián sonrió con un nudo en la garganta. «Eso es todo lo que puedo pedir, chavo.
Ya hiciste tu parte, ahora toca asumirla. Y mientras la mula avanzaba, Julián sintió por primera vez en años que aunque ayudar implica riesgo, también puede significar crecimiento. Que soltar no es abandono, sino permitir que otro también encuentre su camino. La carretera seguía oscura, pero la decisión estaba tomada y eso por ahora era suficiente. La carretera estaba silenciosa, solo rota por el rugido constante de la mula y el eco lejano de los grillos entre los árboles. Julián manejaba con la frente fruncida, consciente de que la decisión que había tomado de ayudar a Ariel no solo implicaba protegerlo del mundo exterior, sino enfrentar la realidad de que tarde o temprano aquel joven tendría que asumir las consecuencias de sus actos. «Viejo», dijo Ariel, la voz cargada de tensión, «sé que no puedo quedarme huyendo para siempre». Julián suspiró, con los ojos fijos en la línea blanca del pavimento. «Ninguno puede, chavo. A veces, ayudar también significa dejar ir. No puedes quedarte atrapado en la huida». Ariel bajó la cabeza, abrazando la mochila con fuerza. Julián notó la mezcla de miedo y resignación en su rostro. Cada curva que pasaban, cada charco de barro que salpicaba a los guardabarros, parecía recordarle que el destino no se podía esquivar, solo enfrentar. El motor crujió al subir por un tramo empinado, y Julián decidió frenar unos segundos. «Mira, Ariel, no estoy diciendo que te dejes solo, pero sí que prepares tu mente. Esto que estamos haciendo tiene un límite. Algún día tendrás que enfrentar lo que pasó y responder por ello». «Lo sé», murmuró Ariel. «Y no sé si voy a poder». Julián lo miró con intensidad. «Eso no importa, chamaco. Lo que importa es que te levantes, aunque tiemble el mundo a tu alrededor. La vida siempre te va a poner a prueba, y lo que hagas ahora define cómo vas a seguir». El silencio volvió, pesado, casi insoportable. Ariel respiraba rápido, como si cada inhalación fuera un desafío, un paso hacia lo inevitable. Julián comprendió que su papel ya no era solo de protector. También debía aceptar que ayudar podía significar soltar, dejar que Ariel enfrentara lo que le correspondía. A lo lejos se escuchó un motor distinto. Un auto apareció en la curva, luces encendidas, acercándose rápidamente. Ariel tensó los hombros, pero Julián no perdió la calma. «Recuerda lo que te dije, chavo. No es el fin del mundo, es un paso más. Hay que enfrentarlo». Ariel asintió, apretando la mochila, y Julián pisó el acelerador, tomando un desvío que los llevó a un camino secundario lleno de lodo y barro. La adrenalina subió, pero también la claridad. Cada decisión tenía un precio, y ahora, más que nunca, ambos debían asumirlo. Después de varios kilómetros por el camino alternativo, Julián decidió detenerse un instante bajo un árbol grande, donde el barro era menos traicionero. «Chavo», comenzó con voz más suave, «tienes que saber algo. Yo no puedo cargar con tu pasado. Puedo ayudarte, pero no puedo vivir tus errores por ti». Ariel bajó la mirada, tragando saliva, entendiendo lo que Julián quería decir. «Lo sé», susurró. «No quiero que nadie más salga lastimado por mis decisiones». El viejo camionero respiró hondo, sintiendo un peso que había estado cargando años, la necesidad de controlar todo, de arreglarlo todo. Ahora debía aprender a soltar, a dejar que Ariel tomara las riendas de su vida, aunque el camino fuera peligroso y doloroso. Un rayo iluminó la carretera a lo lejos, como si marcara el inicio de algo. Julián arrancó de nuevo, esta vez más firme. «Vamos a llegar, chavo, y cuando lleguemos tendrás que decidir qué haces. No hay vuelta atrás». Ariel lo miró, ojos brillantes, y asintió con fuerza. «Sí, viejo, estoy listo». Cada kilómetro era un recordatorio de la responsabilidad y del riesgo. Julián sentía que algo dentro de él también cambiaba. No era solo un conductor, sino alguien que finalmente entendía que ayudar podía significar liberar, no solo proteger. Mientras avanzaban, Ariel comenzó a hablar de su mamá, de su infancia, de los errores que lo llevaron hasta ahí. Julián escuchaba, reconociendo en esas palabras un eco de su propia vida,
de las veces que se había equivocado, de los caminos que no tomó, de los silencios que lo alejaron de Laura. A veces, chavo, dijo Julián rompiendo la tensión, enfrentar lo que uno hizo mal es la única forma de limpiar la conciencia. No hay más ruta que esa. Ariel asintió, y por primera vez en horas parecía aliviado. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque había entendido que la huida no duraría para siempre, que la vida no espera, y la elección de enfrentar o huir estaba en sus manos. La mula continuó su marcha bajo la luz de la luna que ahora rompía entre las nubes. La carretera estaba vacía, pero cada sombra parecía recordarles que el mundo no se detiene. Julián y Ariel compartían algo más que kilómetros. Compartían la certeza de que la libertad y la redención tenían un precio. «Listo, viejo», dijo Ariel. «Haré lo que tenga que hacer». Julián sonrió, con un nudo en la garganta. «Eso es todo lo que puedo pedir, chavo. Ya hiciste tu parte, ahora toca asumirla». Y mientras la mula avanzaba, Julián sintió por primera vez en años que aunque ayudar implica riesgo, también puede significar crecimiento. Que soltar no es abandono, sino permitir que otro también encuentre su camino. La carretera seguía oscura, pero la decisión estaba tomada, y eso por ahora era suficiente. La mula rodaba sola por la ruta vacía, con las luces cortando la oscuridad como cuchillos que dibujaban sombras en el asfalto. Julián manejaba despacio, el motor ronroneando, mientras su mente repasaba todo lo que había pasado en las últimas horas. Ariel ya no estaba a su lado, entregado a las autoridades, pero Julián sentía que su presencia aún lo acompañaba, como un eco que le recordaba la urgencia de vivir y decidir con dignidad. Suspiró largo, dejando que la brisa fría de la madrugada entrara por la ventana. Por primera vez en años, no sentía solo miedo ni presión de la carretera. Sentía un peso menos, como si la redención que había buscado durante décadas se hubiera deslizado entre los charcos y el barro de la ruta, dejándole una sensación de alivio profundo. Cada kilómetro traía recuerdos. Recordó a Laura cuando era niña, sus risas en los descansos de la ruta, las discusiones que los habían separado y la distancia que nunca pudo acortar a tiempo. Pero también recordó el miedo de Ariel, la mirada perdida del joven, y cómo ayudarlo a enfrentarse a sus propios fantasmas le había mostrado un espejo de su propia vida. Errores, arrepentimientos y la oportunidad de actuar bien cuando aún se puede. «A veces uno se olvida de lo importante», murmuró para sí mismo. «Pensamos en problemas, en broncas, y se nos olvida lo que de verdad vale». El rugido del motor y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto mojado llenaban la cabina, pero la soledad ya no pesaba tanto. Julián sonrió de lado, sintiendo un alivio inesperado. Había aprendido que cuidar a alguien también significa dejarlo ir cuando llega su hora. La ruta se hizo más recta y el cielo empezó a aclarar con los primeros tonos de la madrugada. Julián sintió que algo dentro de él cambiaba, un pequeño pero poderoso ajuste en su perspectiva. Cada curva, cada bache, cada charco ya no representaba solo peligro, sino un recordatorio de que la vida da oportunidades de corregir errores, aunque sea en pequeños actos. Pasó por un puente estrecho y el río abajo reflejaba la luz del amanecer. Julián detuvo la mula unos segundos, contemplando el agua que fluía. Pensó en Ariel, enfrentando su verdad, en cómo había elegido actuar con dignidad y valentía. Sintió orgullo, no solo por el joven, sino también por sí mismo. Finalmente había hecho algo bien, sin miedo, sin ego, solo por el bien de otro. Los kilómetros siguientes se sintieron más ligeros. Julián dejó que la mula avanzara a su ritmo, escuchando el silencio, interrumpido solo por los sonidos del campo despertando. Pájaros que comenzaban a cantar, hojas moviéndose con el viento, y el aroma a tierra mojada que llenaba la cabina. Todo parecía más nítido, más real.
Recordó las veces que había ignorado señales, decisiones de orgullo que le habían costado amistades, familia y momentos que nunca volverían. Ahora, sin embargo, había hecho lo contrario. Enfrentó la realidad, ayudó a alguien y dejó que la vida siguiera su curso. Ese pensamiento lo reconfortó. Se detuvo en un pequeño parador al borde de la ruta, apenas un refugio de madera y luz tenue. Sacó un mate y se sentó en la cabina, viendo cómo los primeros rayos de sol pintaban de naranja el horizonte. Bebió un sorbo y dejó que el calor calmara la tensión acumulada. Todo esto, susurró, no fue solo por Ariel, también fue por mí. Por todo lo que no supe arreglar, por todo lo que dejé pasar. Se recostó en el asiento, cerrando los ojos un momento. La carretera se extendía adelante, interminable, pero por primera vez sentía que podía recorrerla sin cargar todo el peso de los errores del pasado. Su corazón estaba más ligero y el camino ya no parecía tan solitario. Mientras arrancaba de nuevo, Julián pensó en Laura, en cómo quizá algún día podría intentar acercarse, aunque fuera despacio, sin expectativas. La decisión de ayudar a Ariel le había dado claridad. No podía cambiar todo lo que había hecho mal, pero sí podía decidir cómo vivir de ahora en adelante. El motor rugió y la mula avanzó por la carretera abierta. Julián sonrió por primera vez en mucho tiempo, mirando el horizonte iluminado por el amanecer. La ruta seguía larga, los kilómetros interminables, pero en su corazón había algo distinto, un sentido de propósito, la certeza de que, a veces, ayudar a otro también ayuda a uno mismo. Y mientras la carretera se perdía en la distancia, Julián entendió que lo importante no era llegar rápido, ni evitar todo peligro. Lo importante era estar presente, actuar con dignidad y, sobre todo, aprender a dejar ir cuando llega la hora. La vida seguía, y él estaba listo para recorrerla, 1 kilómetro a la vez. La mula avanzaba lentamente por la carretera, con los primeros rayos del sol, reflejándose en el asfalto mojado de la madrugada anterior. Julián estaba tranquilo, pero el corazón le latía un poco más rápido de lo habitual. Por primera vez en años, no sentía solo el peso de la ruta, sino algo distinto, un impulso de reconectar, de retomar lo que había dejado atrás. Sacó el teléfono del bolsillo, lo giró entre las manos y respiró profundo. Miró el horizonte, donde el cielo empezaba a pintar tonos naranja y rosa. Todo parecía igual, pero para Julián nada era igual. La última semana había cambiado su manera de ver la vida, de ver a los demás y, sobre todo, de verse a sí mismo. Se sentó en la cabina, la espalda apoyada en el asiento, y marcó el número de Laura. La línea sonó varias veces. Julián sintió el nudo en la garganta y tuvo que limpiar la garganta antes de hablar. «Hola, hija, soy yo», dijo finalmente con voz temblorosa pero firme. El teléfono se quedó en silencio al otro lado. Julián esperó, sin prisa. Todo lo que había pasado en los últimos días, la tormenta, la huida de Ariel, las decisiones difíciles, lo habían preparado para este momento. No podía controlar la respuesta de Laura, pero sí podía dar el primer paso. «Sé que he estado ausente demasiado tiempo», continuó, «y no espero que sea fácil, solo quería escucharte, saber cómo estás». El silencio volvió, pero esta vez no le pesó. Julián entendió que algunas cosas necesitan tiempo para sanar y que el simple acto de intentar ya era un avance. Mientras sostenía el teléfono, pensó en Ariel y cómo la vida le había dado otra oportunidad de hacer lo correcto, de enfrentar sus miedos y ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. La mula cruzó un pequeño puente y Julián miró hacia abajo, al río que reflejaba el cielo matutino. El agua fluía constante, indiferente a todo, como la vida misma. «A veces pienso que la vida es como este río», murmuró. «Te arrastra, te golpea, pero también te da la oportunidad de limpiar lo que quedó estancado». Sintió un nudo en el pecho, mezcla de emoción y miedo. No sabía si Laura contestaría ni qué diría,
pero estaba listo para enfrentar la posibilidad. No era un cierre definitivo, era un inicio, un intento de recomponer lo que había dejado atrás. De repente, la radio emitió un zumbido y luego un anuncio de tránsito local, recordándole que la carretera seguía y que el mundo no se detenía por sus problemas. Julián sonrió levemente. La ruta, con todos sus baches, curvas y sorpresas, era un reflejo de su vida. Incierta, peligrosa, pero también llena de oportunidades si se sabía manejar. Miró el asiento vacío a su lado, recordando a Ariel. El muchacho había enfrentado su destino con dignidad y había salido adelante, y eso le dio a Julián un ejemplo que nunca olvidaría. Pensó que cada encuentro, cada decisión tomada, servía para moldear el camino hacia un futuro más consciente, más humano. Bueno, susurró apretando el volante con suavidad. Vamos a ver qué pasa. Con un gesto firme, pulsó el botón de llamada de nuevo. Esta vez, la línea conectó. Julián sintió cómo el corazón le latía rápido, pero diferente, no de miedo, sino de expectativa. Laura, dijo, más seguro ahora, soy yo, tu viejo. Mientras escuchaba, no sabía si su hija respondería con enojo, con llanto o con alegría, pero lo importante era que había dado el primer paso. La carretera seguía larga y abierta, pero Julián sintió que finalmente él también estaba empezando un nuevo viaje, uno que no dependía solo de kilómetros, sino de decisiones, reconciliaciones y la voluntad de seguir adelante. El sol terminó de asomarse sobre la línea del horizonte, iluminando la ruta y el rostro de Julián. La mula avanzaba tranquila y él miraba el camino por delante, entendiendo que, aunque el futuro era incierto, había aprendido a confiar en sí mismo y en la posibilidad de hacer lo correcto. Esto no es el final, murmuró, es un nuevo comienzo. Y mientras la ruta se perdía en la distancia, con el teléfono sostenido en la mano y la esperanza encendida en el corazón, Julián sintió que finalmente podía volver a lo importante, a las personas que amaba, a los errores que podía corregir y a la vida que aún estaba por vivir. Mientras la mula avanzaba por la ruta, Julián comprendió algo que nunca antes se había permitido sentir del todo, que ayudar a alguien no es solo un acto de bondad, sino una oportunidad para sanar nuestras propias heridas. Cada decisión, cada kilómetro recorrido con miedo o incertidumbre puede ser un puente entre lo que fuimos y lo que podemos ser. La vida, como la carretera, nos pone pruebas inesperadas y solo enfrentándolas con valor y humanidad descubrimos nuestra verdadera fuerza. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario contándonos qué habrías hecho tú en el lugar de Julián. Comparte este video con alguien que valore la fuerza de las segundas oportunidades y dale like para que más personas conozcan esta aventura cargada de emociones. Únete a esta comunidad de viajeros del corazón y suscríbete al canal. Aquí encontrarás historias que no solo entretienen, sino que inspiran a reflexionar, a conectar y a descubrir que en cada ruta de la vida nunca estamos realmente solos. La próxima historia podría cambiar tu forma de ver la carretera y la vida.